Arianet fue asesinada en enero de este año en Santander. Fue apuñalada y apedreada por 3 jóvenes. Arianet Hernández Linares tenía 54 años, era vendedora de empanadas y papas rellenas en Landazuri y era procedente de Honda, Tolima. Había llegado a Santander luego de trabajar en fincas en el Magdalena Medio. Discutió con su pareja, Iván Andrés Ortiz Rocha, y él la agredió con un arma blanca. No conforme con esto, llevó a la casa 2 jóvenes más que la amordazaron y la apedrearon. Finalmente, Arianet murió. ¿Qué es lo que está sucediendo con el aumento de feminicidios en Santander? Soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, y este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no podemos ignorar lo que están viviendo las mujeres en Colombia. Por un lado, apenas el 21 de febrero pasado se conmemoraron 2 años de la sentencia que reconoció el derecho al aborto en Colombia hasta la semana 24, aún con los retos que todavía se presentan, pero a la vez la aterradora realidad es un aumento en el número de feminicidios en el país. Hoy me encuentro con mi colega Valeria Quiroga, periodista también de Vanguardia, y quien nos va a hablar de las aterradoras cifras y de los dolorosos casos que hemos tenido que escuchar en menos de 3 meses en Colombia. Vanguardia Podcast. Más allá de una felicitación o un mensaje trillado que recibimos cada 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, es necesario poner sobre la mesa la situación actual en Santander de violencia contra la mujer. 4 feminicidios ocurrieron en enero de 2024 y tuvimos un aumento del 400% con respecto a 2023, en el que ocurrió un solo caso en el mismo mes. Por otro lado, el panorama a nivel nacional no es nada alentador. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, más de 20 mujeres fueron víctimas de feminicidio en enero de 2024 en Colombia. Arianet fue asesinada tras ser apuñalada y apedreada por 3 jóvenes en Santander. Arianet Hernández Linares tenía 54 años. Era vendedora de empanadas y papas rellenas en el municipio y era procedente de Honda, Tolima. Habría llegado a Santander luego de trabajar en fincas del Magdalena Medio. Al discutir con su pareja, Iván Andrés Ortiz Rocha, él la agredió con un arma blanca y, no conforme con eso, llevó a la casa a 2 jóvenes más que la amordazaron y la apedrearon. Es impresionante, Valeria, y te voy además a contar algo. El más reciente informe criminológico publicado por la Gobernación de Santander el 7 de febrero señala que si bien en el departamento disminuyeron los homicidios, los feminicidios aumentaron. Es decir, la violencia se ensaña contra la mujer en el departamento. Esto es lo que sucede. En enero de 2024 se registraron 29 homicidios, mostrando una disminución del 17% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 37 casos. Pero en cuanto a los feminicidios, si bien un caso se presentó en enero de 2023, en enero de 2024 ya se habían presentado 4 casos. Para explicar qué es lo que está ocurriendo con el aumento de los feminicidios en Santander, por qué este alto número y lo que significa para nuestra legislación, para nuestra sociedad, hablamos con Ginny Valencia, abogada y activista por los derechos de las mujeres. Significa para el sistema legal un reto enorme. Primero, en la correcta tipificación de los casos que ya ocurrieron de feminicidios, en pro pues de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en este caso pues sus hijos y familiares. Y un reto también mayor en relación ya al fortalecimiento de las rutas de atención y protección para pues evitar este continuo de la máxima expresión de violencia a través pues la idea es del otorgamiento de medidas de protección, atención que sean efectivas. ¿Como cuáles? Pues como el otorgamiento de casa refugio, el otorgamiento de desalojos, el otorgamiento de suspensión de
de visitas, el otorgamiento de medidas de aseguramiento, entre otras. También es un compromiso que deben asumir las administraciones para pues articular esta ruta, y no solamente pues es a través de las autoridades de justicia y protección o de justicia, por así decirlo, sino también pues de todo el sistema de salud, de los programas de integración, de las secretarías de la mujer, fortalecer estrategias y crear y fortalecer las que ya existen en pro pues de garantizar esa estabilidad y protección. También hablamos con María Camila Rosso, abogada feminista, quien nos va a dar su perspectiva acerca de qué es lo que está pasando con el aumento de los feminicidios en el país y en Santander. La tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal colombiano sigue siendo una experiencia muy nueva para nuestro sistema jurídico, y en ese sentido, lo que podemos decir sobre la efectividad del delito en una de sus funciones, por ejemplo, en la prevención o el castigo de la conducta, se va a ir actualizando continuamente por el entendimiento que tenemos, por ejemplo, ya sea como sociedad o que tienen los funcionarios dentro de la rama judicial para darle curso a los procesos de feminicidio en específico. Por ello, aunque haya un aumento en las cifras e índices que formalmente las autoridades tienen para medir la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, contabilizando los feminicidios, y en este caso la medición que se realiza sobre el aumento de feminicidios en Colombia en el primer trimestre de 2024, la razón o la causa del aumento puede tener varias aristas que es necesario analizar. Sabemos que desde el trabajo comunitario con mujeres y a través de experiencias de prevención de violencia basada en sexo y género con organizaciones de base barriales y gobierno, se ha permitido que hoy en día las mujeres puedan acceder a información sobre, por ejemplo, rutas de acceso institucionales que hace 10 o 5 años primero no existían o no se socializaban. En ese sentido, esto puede representar un aumento del subregistro de violencia que antes no estaba representado bajo ninguna medición oficial. De igual forma, cada vez hay más veeduría sobre los procesos judiciales cuando activistas y defensoras de derechos humanos hablan sobre malas prácticas jurídicas dentro de los procesos de feminicidio, tentativa, violencia intrafamiliar, etc. Sin embargo, es cierto que podemos también colocar sobre la mesa una deuda que tiene el gobierno nacional, las entidades territoriales locales y en general el Estado con las mujeres, y es que a pesar de que la ley 1257 del 2008 dicta normas muy específicas de sensibilización, prevención y sanción de cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres, el cumplimiento, por ejemplo, de estas normas a través de la ley 2215, que es la ley por la cual se establecen las casas de refugio, en Colombia es muy precario. Podemos entender que para que haya una prevención de las violencias de las mujeres que terminan en el feminicidio, es importante que las mujeres que son vulnerables hoy en Colombia tengan un lugar donde estar que no sea la casa de su agresor. Y esto también se une, por ejemplo, a datos que tenemos de la CEPAL, que después del COVID-19 y la pandemia, las mujeres tuvieron un retroceso en la participación laboral y en la autonomía económica, que también es un factor que determina el lugar que ocupan las mujeres, por ejemplo, cuando están como atrapadas en el círculo de la violencia y dicen: yo no puedo salir de mi casa porque tengo a mis hijos y, digamos, mi agresor es el sostén familiar. En ese sentido, yo creo que hay muchos factores que podríamos unir para hablar sobre el aumento de los feminicidios en Colombia, pero definitivamente, y hay un análisis que al parecer no es jurídico, pero termina siéndolo, es que al igual que el aborto, simultáneamente las sociedades llevan procesos paralelos sobre la despenalización social o penalización social. ¿Y esto qué quiere decir? Es que a pesar de que haya un delito en el Código Penal escrito y legislado vigente, es entonces pensarnos en Colombia y también en Latinoamérica o en el mundo qué significa que a una mujer la asesinen por modelos hegemónicos de masculinidad, feminidad y por dinámicas que al final pretenden es quitarle libertad a otras mujeres o a ellas mismas a través de violencias. Hablamos también con Sonia del Pilar Ayala Rincón, psicóloga, magíster en psicología jurídica, directora de la maestría en psicología jurídica y forense de la Universidad de Santander UDES, quien nos va a contar lo que implica un feminicidio para las familias, para nuestra sociedad, porque claro, hay una víctima de feminicidio y están también, por supuesto, sus familias, sus hijos, sus papás, sus mamás, sus hermanas, y
Y esto también tiene unas implicaciones como sociedad, el hecho de que estén matando a las mujeres. El feminicidio en cuanto a delito violento que acaba con la vida de una mujer que generalmente es madre, hija, hermana, trae consigo un impacto bastante fuerte dentro del núcleo familiar y por ende social. Este tipo de hechos muestra el estado de vulnerabilidad de la mujer frente a un patriarcado que sigue vigente en nuestra estructura social colombiana. Los hijos sufren una pérdida doble, una madre que fallece y un padre que va a la cárcel con una pena alta. De manera general, en la familia trae consigo sentimientos de impotencia, dolor, tristeza, generando traumas que de no ser resueltos, no tratados a nivel profesional, pueden desencadenar secuelas emocionales crónicas, es decir, personas vulnerables a la aparición de trastornos mentales, presencia de intentos de suicidio o consumación del mismo, dificultades de adaptación y pérdida del sentido de vida. Frente a estos casos se evidencia la presencia de una violencia intrafamiliar soterrada, ejercida por sujetos con problemas de salud mental, violentos, con dificultad en el relacionamiento y un bajo control de impulsos. Socialmente existe la percepción de la mujer como un ser vulnerable, desprotegido, impotente, marginado y aún bajo el dominio del hombre. Se percibe la ineficacia del Estado para garantizar su protección y equidad. Finalmente queda en la familia y allegados sentimientos de impotencia, de culpa y la sensación de que se pudo prevenir, cuestionándose el papel de la familia como ente protector y grupo de apoyo. El feminicidio no es una problemática del fuero íntimo, es una problemática social que se ha desbordado y a la cual hay que prestarle toda la atención posible. Vanguardia Podcast. Y para hablar acerca de los casos de feminicidio a nivel nacional y cuáles son las características de estos casos, Juliana Peña, periodista judicial también de Vanguardia, va a hablar un poco acerca de cómo se presentan estos casos y qué los ha caracterizado. Gracias, Paola. Lo que nosotros notamos desde las noticias judiciales es un panorama de feminicidios bastante preocupante. En lo que va del año, solamente hasta febrero se han registrado 28 casos de feminicidio. Incluso en enero, primer mes del año, lo que vemos es que ya 21 casos de feminicidio han sido reportados por las autoridades. En ese momento, Santander ocupaba el primer puesto, con 4 feminicidios. Esto denota una violencia desmedida hacia las mujeres. A nivel nacional nos ha sorprendido aberrantes casos de feminicidio, sobre todo esta nueva modalidad que consiste en poner el cuerpo de la víctima dentro de una maleta. Recordemos que el primer caso fue el de Valentina Tres Palacios, el 22 de enero de 2022, cuando un reciclador encontró el cuerpo de esta mujer dentro de una maleta. Quien la había asesinado era su pareja, John Paulus, un ciudadano estadounidense de 35 años. Este caso no es el único en términos de esta modalidad. De hecho, este año se han registrado 2 feminicidios con el mismo modus operandi y también son mujeres bastante jóvenes, entre 22 a 23 años. Incluso tenemos una jovencita que también fue asesinada por su pareja y ella tenía solamente 19 años. Esta nueva modalidad resulta aberrante y macabra. El feminicida termina ocultando el cuerpo de su víctima, que en la mayoría de casos es su pareja. La oculta en la maleta y suele dejarla ya sea en el apartamento o en zonas en donde se ponen las basuras. Algo que también nos llama la atención de esta nueva modalidad de feminicidios es que la víctima por lo general es un extranjero, nacionalidad canadiense y también estadounidense. Entonces las víctimas conocen a este feminicida a través de redes sociales. Ellos las contactan y empiezan a tener una relación sentimental a distancia que finalmente se concreta en Colombia, en donde son asesinadas. Recordemos el último caso de Laura Isabel Lopera, de 20 años de edad. A ella la asesina un canadiense. Entonces es bastante preocupante que las mujeres, sobre todo originarias de Medellín, estén siendo víctimas de este tipo de feminicidios. Es una alarma que las autoridades nacionales deben tener en cuenta, porque es preocupante lo que está sucediendo.
Uno de los casos más aterradores de feminicidio de este año 2024 sucedió el 10 de enero, cuando se reportó a una menor de 2 años fallecida al llegar a un instituto de salud en Bucaramanga. Se confirmó por parte de la fiscalía que el padrastro había abusado de la niña y posteriormente la había lanzado por las escaleras, agresión que ocasionó su muerte en un hostal de la ciudad. Por su parte, el 2 de enero, apenas comenzando el año, un hombre asesinó con más de 20 puñaladas a una mujer de 40 años en una residencia en Bucaramanga. Y el 20 de enero se confirmó que María Mónica Reyes, de 48 años de edad, fue asesinada en el sector del Puente Sarando, vereda Tápala, entre Charalá y Ocamonte. Recibió 2 heridas con arma blanca en la región del tórax y el antebrazo izquierdo. Su ex esposo, con el del cual se divorció hace 5 meses, habría sido el presunto asesino, pues fue capturado en flagrancia. Aunque los 4 hechos de feminicidio en Santander fueron esclarecidos, no dejan de encender las alarmas en la región por el aumento desmedido de la violencia contra la mujer. Además, porque existiría una falencia al momento de acudir las autoridades de recepcionar la denuncia. He recibido innumerables denuncias de mujeres que acuden a las autoridades, fiscalía y comisaría y aseguran no haberse sentido escuchadas, haberse sentido revictimizadas, no las atienden con perspectiva de género y el proceso parece estancarse, no avanza, no les dan unas informaciones acordes con lo que ellas deben recibir. He recibido también denuncias sobre la policía que se rehúsa a entregar los documentos o a entregar los papeles que le piden al agresor, que debe estar alejado de su víctima, la orden de alejamiento, la orden para ir a la comisaría o a la fiscalía, no lo hacen a tiempo, revictimizan a la mujer cuando va y les dice que qué está pasando. Entonces esta es una situación también que estamos viviendo y cuántos feminicidios podrían prevenirse si las autoridades atendieran a tiempo y con enfoque de género a las mujeres que acuden a denunciar. Vanguardia Podcast. La ruta de atención es muy importante para la mujer. Las denuncias se pueden realizar en la comisaría de familia, la fiscalía e incluso la policía puede asesorar en la ruta de atención. En agosto de 2023 se conoció que varias entidades del Estado fueron condenadas por el feminicidio de Rosa Elvira Celi a manos de un hombre que tenía antecedentes de violencia contra las mujeres. La crueldad del crimen de Rosa Elvira impuso la ley que lleva su nombre y que tipificó el delito de feminicidio. Es importante tener en cuenta que Rosa Elvira Celi fue empalada, atacada y dejada en un parque de Bogotá hasta que fue encontrada y llevada a un centro médico. Rosa Elvira se mantuvo con vida, luchó por su vida hasta denunciar el nombre de quien le hizo este cruel ataque. Las mujeres lo que quieren este 8 de marzo es ser escuchadas y que se haga justicia.